Hola a todos, hice algo y necesito saber si cometí un error o no, porque esto ha tenido un impacto muy negativo en la vida de mi cuñada y me están responsabilizando por ello. Mi cuñada Jennifer de 22 años ha estado viviendo conmigo durante las últimas 3 semanas, y ha estado bien, no hemos tenido problemas. Es una chica agradable, siempre me ha caído bien y nos llevábamos bien en el pasado. Yo tengo 30 años, igual que mi esposo. Nos conocimos en la universidad y nos casamos hace 7 años, después de salir durante la universidad y casarnos poco después. También tenemos un hijo de 4 años, Terry. Mi esposo ha estado viviendo fuera de casa la mayor parte de la semana debido a su trabajo y solo regresa los fines de semana. Yo también tengo que trabajar durante la semana, así que ha sido conveniente que Jennifer se haya mudado con nosotros porque no tenemos que gastar dinero en una niñera. Terry no comienza el jardín de niños hasta el próximo año y, hasta ahora, hemos podido evitar enviarlo a una guardería o contratar niñeras porque mis padres siempre estaban disponibles para cuidarlo, al igual que mis suegros. Pero queríamos darles un respiro, ya que también están envejeciendo, así que pensamos que tener a Jennifer con nosotros sería una buena idea para todos. Jennifer podría haber vivido con sus padres, pero mi esposo pensó que sería una buena idea que viviera con nosotros porque tendría su propio espacio personal con nosotros, ya que mis suegros eran un poco sobreprotectores. Ella trabaja desde casa, por lo que puede cuidar de nuestro hijo, y ha sido un buen arreglo para nosotros hasta ahora. Ella ha estado viviendo con nosotros porque está comenzando en su trabajo y su salario es un poco bajo, ya que trabaja en una empresa nueva que también está empezando, por lo que no puede permitirse pagar un alquiler en este momento. Por eso, mi esposo le dijo que podía mudarse con nosotros, ya que también me parecía bien, y el hecho de que estuviera dispuesta a cuidar de Cherry cuando estaba en casa era un beneficio adicional. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y confiaba en ella, así que no pensé que hubiera nada extraño en esta sugerencia. Es amable, tranquila y, en su mayoría, se mantiene en su propio espacio. Los fines de semana los pasábamos juntos porque yo tenía libres los fines de semana y mi esposo regresaba a casa durante ese tiempo. Pero recientemente empecé a notar que Cherry se comportaba de manera muy extraña con Jennifer. Antes de esto, nunca había tenido problemas con ella, pero desde la semana pasada o más o menos en ese tiempo, noté que cada vez que estaba en casa, Cherry se pegaba a mí y se negaba a quedarse solo en una habitación con Jennifer. Al principio, apenas lo noté porque pensé que solo estaba actuando como un niño, siguiendo a su madre como la mayoría de los niños lo hacen, pero luego empezó a parecerme raro porque nunca había sido un niño apegado y, a veces, le gustaba estar solo. Así que este comportamiento era extraño, y después de un tiempo decidí que tenía que investigar más porque me di cuenta de que solo me seguía cuando Jennifer estaba en la sala y parecía no querer estar cerca de ella. Hace un par de días senté a mi hijo y le pregunté qué le molestaba porque había notado su comportamiento alrededor de su tía y quería que me dijera la verdad sobre todo. Al principio, estaba muy reacio a hablar conmigo, pero le aseguré que Jennifer no estaba en la casa y que no le haría daño. Era de noche, yo acababa de llegar a casa del trabajo y Jennifer me había dicho que se iba a pasar la noche en casa de una amiga porque iban a tener una fiesta. Así que era el momento perfecto. Una vez que me aseguré de que Cherry supiera con certeza que Jennifer no estaba en casa, comenzó a hablar y me dijo que ya no le gustaba estar con ella. Mi primer instinto como madre fue, obviamente, preguntarle si ella le había hecho algo, y afortunadamente me dijo que no lo había lastimado directamente, pero que no le gustaba estar encerrado en la casa todo el día. No sabía qué significaba eso, así que le pedí que me lo explicara y me dijo que, aparentemente, tan pronto como yo salía de la casa, Jennifer se aseguraba de enviarlo a la guardería y le decía que se quedara allí durante un par de horas. Dijo que le gustaba explorar la casa y el patio, que no le gustaba estar encerrado en una habitación, pero aparentemente su tía le había dicho que si intentaba salir de la habitación o si armaba un escándalo, yo regresaría del trabajo y lo regañaría. Así que tenía que quedarse callado en esa habitación mientras se aburría enormemente. Me pareció muy extraño que ella lo encerrara en su habitación porque, aunque no era peligroso en sí, era bastante raro y no me gustaba cómo sonaba. Cherry me dijo que no me lo había dicho antes porque pensaba que me iba a enojar con él, pero ahora que le estaba preguntando, también quería decirme que simplemente ya no le gustaba Jennifer porque lo encerraba todos los días. Dijo que quería salir por las mañanas y que no le gustaba estar atrapado en la habitación, así que tenía que hacer algo al respecto y hablar con Jennifer. Me hizo prometerle que no lo regañaría por esto ni tampoco lo haría Jennifer, así que entendí que ella le había hecho creer cosas y él tenía mucho miedo de acercarse a mí y decirme la verdad. Todo esto me preocupaba mucho, y probablemente debería haberla confrontado, pero en lugar de eso decidí descubrir qué estaba haciendo exactamente, porque si estaba haciendo algo sospechoso, quería tener pruebas de ello, y si la confrontaba, probablemente no obtendría eso. Para ser clara, no tenía nada en contra de ella personalmente, pero si estaba haciendo algo sospechoso, quería tener pruebas para que me creyeran. La familia de mi esposo es muy unida, y no quería hacer acusaciones sin fundamento. Así que ese era mi razonamiento, por eso llamé a un amigo esa misma noche y le pedí que instalara cámaras de niñera en la sala y la cocina. Estaban bien escondidas,
así que no había forma de que la gente supiera que estaban allí si no se lo señalaba. Cherry tampoco sabía sobre las cámaras porque temía que pudiera contarlo de alguna manera, así que tuve que mantenerlo distraído mientras instalaban las cámaras. Una vez que eso estuvo listo, solo tenía que esperar al día siguiente, cuando ella estaría en casa, para poder saber qué hacía exactamente mientras yo no estaba. Pasó la noche en casa de su amiga y luego regresó a la mañana siguiente, justo cuando yo estaba a punto de irme al trabajo. Tuvimos una interacción normal antes de que me fuera y eso fue todo. Pero en realidad no iba a trabajar, solo iba a estar en casa de mi vecina, observándola desde las cámaras de niñera. Ya le había preguntado a mi vecina sobre esto porque quería saber si había visto alguna actividad sospechosa en mi casa o si Jennifer había recibido visitas, y me había dicho que no. Muy amablemente, me permitió observar lo que estaba sucediendo desde su casa, para que pudiera estar lo suficientemente cerca como para intervenir si las cosas se salían de control. Pude ver la puerta de la guardería desde donde estaba colocada mi cámara, y tal como Cherry me había contado, apenas unos minutos después de que me fui, Jennifer lo forzó a entrar en la habitación, aunque él estaba discutiendo y no parecía inclinado a entrar en la habitación para nada. Los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca como para captar lo que ella estaba diciendo, pero podía escuchar un leve sonido de discusión en la habitación. Después de un rato, cerró la puerta y lo encerró. Me sorprendió mucho que hiciera eso porque Cherry era un niño muy tranquilo y no molestaba a nadie, así que si esto tenía que ver con su trabajo, no tenía de qué preocuparse, porque bien podía trabajar mientras lo vigilaba, ya que a él solo le gustaba caminar por la casa o el jardín. Parte de mí quería correr a mi casa y dejar salir a mi hijo, pero quería saber más, así que dejé que las cosas se desarrollaran por sí solas por un tiempo. Noté que ella no estaba haciendo nada, solo sentada en el sofá y desplazándose por el teléfono. Eso parecía lo suficientemente inocente, así que no entendía por qué lo encerraría en su habitación para hacer eso. Esperé alrededor de una hora y luego noté que fue a la cocina, así que cambié a las cámaras de la cocina, y ahí estaba. Abrió la puerta de la cocina para dejar entrar a un hombre, pero llevaba una sudadera con capucha, así que no podía entender quién era. No fue hasta que volvieron a la sala y el tipo se quitó la capucha que me di cuenta de quién era. Era mi exnovio Marcus, a quien Jennifer conocía solo porque era un acosador loco y yo me había quejado de él hace un par de años. Para dar un poco de contexto, Marcus y yo salimos durante unos meses antes de que conociera a mi esposo. Ni siquiera estábamos en una relación seria, solo salimos un par de veces y tuvimos sexo una vez. Fue en los primeros meses de la universidad y pronto me di cuenta de que no éramos compatibles porque él era demasiado intenso para mí, así que decidí dejarlo, y 2 semanas después comencé a salir con mi esposo. Honestamente, no pensé que se lo tomaría tan mal porque ni siquiera habíamos sido serios, pero aparentemente le había gustado mucho y había contado a todos sus amigos sobre mí, así que todos empezaron a llamarme de todo por salir con otra persona semanas después de romper con él. A mí no me importaba porque estaba con un chico que realmente me gustaba y no me importaba lo que otros pensaran de mí. Además, mi esposo pensaba lo mismo que yo y tampoco le importaba lo que Marcus o sus amigos dijeran. Le dejé claro a él que no habíamos sido serios, y también se lo dejé claro a Marcus mientras estábamos juntos, así que no entiendo por qué pensaba que terminaríamos juntos cuando le había dicho que no estaba tan interesada. Solo fue un fling corto y nada más, pero él se volvió loco por mí. Tuve que obtener una orden de restricción contra él hace un par de años porque estaba embarazada en ese momento y comenzó a seguirme, lo cual me preocupaba y no quería que me pasara nada malo a mí o a mi hijo. La única razón por la que logramos obtener la orden de restricción fue porque había mostrado un comportamiento inestable y psicótico antes, después de nuestra ruptura. Una vez que nos graduamos, seguía tratando de ponerse en contacto conmigo y me enviaba mensajes todos los fines de semana, pero nunca le respondía. Bloqueé su cuenta varias veces, pero seguía creando nuevas, así que después de un tiempo simplemente me rendí porque era inútil y no me estaba afectando de ninguna manera, así que comencé a ignorarlo en lugar de bloquearlo. Para que conste, mi esposo sabía todo al respecto y no tenía problema con cómo estaba manejando la situación. Si las cosas se volvían demasiado, me había dicho que acudiera a él y lo denunciaríamos juntos, pero nunca llegó a ese punto, afortunadamente. Sin embargo, alrededor de la época de mi boda, justo cuando anuncié mi compromiso, Marcus comenzó a llamarme y a rogarme que lo aceptara de nuevo y cancelara el compromiso. Respondí un par de veces solo para que me dejara en paz, e incluso lo insulté esperando que eso hiriera su orgullo y dejara de llamar, pero no tenía orgullo. Siguió llamando y solo se detuvo cuando involucré a un abogado y le dije que había presentado una orden de restricción contra él. Por supuesto, estaba mintiendo, pero eso lo asustó y me prometió que volvería. Pero durante los siguientes años no me molestó más que con algunos mensajes diciendo que me extrañaba y que sabía que algún día estaríamos juntos. No era nada serio, pero eso cambió cuando me quedé embarazada. No lo anuncié hasta mi segundo trimestre, pero cuando lo hice en redes sociales, ahí fue cuando empezó el acoso. No lo noté los primeros días, pero luego comencé a ver un coche blanco con ventanas polarizadas siguiéndome a donde fuera. Realmente me empezó a asustar después de unos días, así que decidí contarle a mi esposo y lo denuncié a la policía.
Descubrimos que el coche pertenecía a Marcus y que me había estado siguiendo desde que publiqué sobre mi embarazo en redes sociales. Cuando lo detuvieron, inmediatamente comenzó a rogarme de rodillas que lo aceptara de nuevo y dijo que ni siquiera le importaba que estuviera esperando el hijo de otro. Insistió en que dejara a mi esposo y dijo que no podía seguir castigándolo de esa manera. Fue completamente psicótico y realmente me asusté, así que ese fue el día en que decidí presentar cargos contra él y solicitar una orden de restricción. Obtuvimos una por 2 años. Durante esos 2 años no me molestó, así que no fue necesario solicitar otra. Pensé que después de una orden de restricción, quizás se habría enderezado y me habría olvidado, así que no me preocupé por él después de eso. Tampoco me envió mensajes ni me molestó durante y después de ese tiempo, así que lo había olvidado por completo. Pero cuando lo vi en mi casa, relajándose con Jennifer y besándose con ella y esas cosas, me di cuenta de que esto era inaceptable. No estaba celosa, como insinuaba Jennifer, pero estaba enojada porque, después de todo lo que este tipo me había hecho pasar, ella aún estaba con él e incluso lo había invitado a mi casa. La audacia de hacer eso y esperar que saliera impune mientras había encerrado a mi hijo en su habitación era una locura. Pero cuando vi eso, guardé la grabación e inmediatamente me dirigí a mi casa. También entré por la puerta de la cocina porque no quería alertarlos al entrar por la puerta de la sala, ya que estaría cerrada con llave y tendría que usar mis llaves, lo que probablemente les daría tiempo para ayudar a Marcus a escapar por la puerta trasera. Así que entré y caminé hacia la sala, los confronté mientras estaban cómodos en el sofá. Empecé a gritarle a Jennifer, fingiendo que Marcus no estaba allí porque ni siquiera quería hablar con él, y le pregunté qué creía que estaba haciendo, porque pensaba que era lo suficientemente responsable como para tomar buenas decisiones mientras estaba en casa con mi hijo, pero claramente no era el caso. Ella trató de defenderse diciendo que estaba enamorada de Marcus y que él también lo estaba, y que habían estado saliendo durante casi un año, por lo que no tenía nada de qué preocuparme. Pero para mí no se trataba ni siquiera de ellos, estaba enojada por el hecho de que me había estado mintiendo y encerrando a mi hijo en su habitación solo porque quería pasar tiempo con su supuesto novio, que resultaba ser mi ex psicótico. El hecho de que estuviera tratando mal a mi hijo y me mintiera era lo que realmente me enfurecía, y no podía tolerarlo. Así que le dije que tenía que irse en ese mismo instante o llamaría a la policía a ambos, porque no iba a dejar pasar esto. Dejé salir a Cherry de la habitación y, mientras tanto, Marcus se fue por la puerta trasera después de prometerme que no estaba allí para causarme problemas, solo estaba allí porque estaba enamorado de Jennifer. Jennifer siguió intentando convencerme de que no la echara de la casa porque en ese momento no tenía a dónde ir, pero ese no era mi problema, debió haberlo pensado antes de meter a mi acosador en mi casa. Le dije que no había forma de que la dejara vivir con nosotros después de traicionar mi confianza de la peor manera posible y que lo que había hecho era irreversible. Ella trató de convencerme de que Marcus era una persona diferente ahora, que había ido a terapia durante mucho tiempo y que estaba bajo una intensa presión psicológica en ese entonces, lo que explicaba por qué había actuado de esa manera y por qué tuve que obtener una orden de restricción contra él, pero que eso aparentemente cambió su vida y ahora estaba en el camino correcto. Me dijo que lo había conocido en un bar hace aproximadamente un año y que él fue quien se le acercó primero porque la había reconocido por las fotos de la boda y quería disculparse. Como no era apropiado que se disculpara conmigo directamente, quería que Jennifer me lo transmitiera. Aparentemente, en ese momento sintió lástima por él, así que decidió hablar con él y al final de la noche la invitó a salir. Para empezar, eso era increíblemente espeluznante y no romántico en lo más mínimo, como ella creía, porque él tenía más o menos mi edad y ella era mucho más joven, solo tenía 21 años en ese momento y él debía de tener alrededor de 29 o 30. Si eso no es espeluznante, no sé qué lo es. Y lo más importante, dado que conocía su pasado, no tenía ningún derecho a traerlo cerca de mí o de mi familia. No entiendo por qué pensó que sería apropiado que él viniera, especialmente cuando yo era la que le estaba haciendo un favor al dejarla vivir conmigo, aunque no éramos parientes de sangre. Habría sido muy fácil para mí encontrar una niñera y reemplazarla, no tenía ninguna necesidad de dejarla vivir conmigo, pero me caía bien y por eso confiaba en ella. Pero ella tomó la confianza que tenía en ella y la tiró por la ventana. Ahora, que esperara que todavía la dejara vivir conmigo y la perdonara por lo que hizo, era simplemente irrazonable y ridículo. Además, no se trataba solo de Marcus, también se trataba de cómo había tratado a mi hijo. Encerrar a Cherry en su habitación para poder acurrucarse con su novio no era algo que apreciara, y no iba a dejarla sin consecuencias por eso. Así que le dije con mucho enojo que tenía que irse de la casa porque no iba a permitir que viviera conmigo bajo ninguna circunstancia. Después de mucho rogar y discutir, finalmente aceptó que había tomado una decisión y se fue. Lo único que me pidió fue que no le contara a sus padres sobre esto porque estarían muy molestos, ya que esto era algo muy malo. No hice ninguna promesa, simplemente me quedé ahí en silencio y la vi irse. Después de todo ese episodio, acosté a Cherry para que tomara una siesta porque había sido una mañana muy estresante, pero todavía tenía que contarle a mi esposo lo que había sucedido. Y ahora es probablemente donde podría haber sido la mala.
No había necesidad de hacerlo, pero estaba tan enojada que quería vengarme de lo que había hecho. Estaba muy frustrada porque confiaba en esta persona y, en lugar de valorar mi confianza y hacer lo correcto por mí, decidió acostarse bajo mi techo con la única persona que más odiaba. Estaba tan enojada por eso que, en lugar de enviarle el video a mi esposo, decidí enviarlo al grupo familiar. Sabía que las consecuencias de hacer eso no serían buenas para ella, porque, como mencioné antes, la familia de mi esposo es muy unida y se toman muy en serio sus relaciones. El año pasado, mis suegros habían cortado la relación con una de las tías de mi esposo porque había estado hablando mal de él, y no iban a tolerarlo. Así que cuando digo que se toman sus relaciones muy en serio, lo digo en serio, y sabía que cuando se enteraran de lo que Jennifer había estado haciendo a nuestras espaldas, se enojarían. Pero a pesar de saber eso, seguí adelante y lo hice. Y lo que sucedió fue lo que esperaba. Sus padres cortaron la relación con ella ese mismo día y dejaron de hablarle por completo. Mi esposo también se sorprendió mucho de que esto sucediera y que Jennifer hiciera algo así. Casi quería presentar cargos contra ella, pero fui yo quien le pidió que lo dejara porque ya estaba pasando por suficiente. Después de que envié ese video al grupo, mis suegros me llamaron para disculparse en nombre de su hija y me informaron que no volverían a hablar con ella. Estaban muy molestos, lo cual sabía que sucedería, y mi esposo tuvo una reacción similar. Todos la han dejado de lado. Resumiendo, ahora prácticamente no tiene a nadie con quien ir a vivir. Sé esto porque me envió un mensaje hace unas horas y me dijo que básicamente le había arruinado la vida al enviar ese video al grupo familiar. No tiene muchos amigos, y los que tiene no pueden acogerla porque también viven con compañeros de cuarto, algunos de ellos con sus padres, y le resultaría muy incómodo vivir con esos amigos. No puede vivir con Marcus tampoco porque él vive con sus padres, y ellos aún no saben nada de ella. No puede decirles porque si se enteran de que está relacionada con nosotros, perderían la cabeza y él también perdería su hogar. Así que básicamente ahora tiene que encontrar un apartamento, lo cual será difícil porque apenas puede permitírselo con el salario que tiene, o tendrá que buscar un mejor trabajo, pero no puede hacerlo mientras no tenga un hogar. Es un dilema, y me siento muy culpable por haberla puesto en esa situación. Sé que no debería sentirme así, pero simplemente me siento mal porque está en problemas en este momento y todo es por mi culpa. No sé, siento que mi reacción pudo haber sido un poco extrema y motivada por la ira, en lugar de simplemente querer hacer lo correcto, y no es como si no supiera que esto iba a suceder. Era plenamente consciente de la reacción que tendría la familia de mi esposo ante algo así, y aún así, a pesar de saberlo, envié ese video al grupo familiar, y me siento muy responsable de lo que le está sucediendo. Hablé con mi esposo al respecto y él cree que estoy pensando demasiado. Esto no es realmente mi culpa, es culpa de Jennifer, y aunque le des el beneficio de la duda y creas que Marcus probablemente ha cambiado para mejor, eso no excusa lo que hizo con Terry. Ella solía encerrarlo en su habitación durante horas, al punto de que desarrolló miedo a estar en su habitación por mucho tiempo, y todavía estamos tratando de lidiar con eso. Así que ella se lo tenía merecido y es muy inútil culparme por esto. Esto es algo que ella misma se hizo, y sin embargo, no puedo sacudirme la sensación de que soy responsable de ello y me siento muy mal, especialmente después del mensaje que me envió. Puedo decir que está desesperada en este momento y eso no ayuda a la situación ni a cómo me siento al respecto. Soy la mala por meter en problemas a mi cuñada con su familia porque estaba saliendo con mi acosador. Actualización 1. Hola, gracias por las palabras de apoyo, realmente me ayudaron a lidiar con todo lo que ha estado sucediendo y me ayudaron a procesarlo. Además, algunos de ustedes han estado preguntando si he pensado en llevar a mi hijo a terapia, y sí, eso ha estado sobre la mesa. Mi esposo y yo hemos estado dándole vueltas a esa idea desde el día en que nos enteramos de su hermana, así que es probable que comencemos en unos días. Muchas gracias por la preocupación, una vez más. Actualización 2. Hoy, mi esposo, su familia y yo recibimos un correo electrónico de Jennifer, casi 2 semanas después del incidente. No fue una disculpa en lo absoluto, para mi decepción. Pero no me importa, ella no necesita disculparse conmigo porque sé que no voy a perdonarla de todos modos. El correo era para informarnos que ella y Marcus seguían juntos, que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no se habían separado. Afirmaba que todo lo que había sucedido conmigo tenía que pasar para que Marcus finalmente la conociera y para que ella entendiera que yo estaba celosa de ella, pero que tenía que superarlo y aceptar el hecho de que él había seguido adelante. No entiendo de dónde salió eso, porque ni una sola vez mencioné que quería la atención que Marcus me daba. Odiaba esa atención y quería que estuviera lo más lejos posible de mí. Así que no estaba celosa en lo más mínimo, y estaba completamente equivocada si pensaba que había hecho pública su aventura con Marcus porque estaba celosa. Mi esposo también pensó que era un correo ridículo y narcisista, y decidió que la próxima vez que ella nos enviara algo, simplemente no lo abriríamos en absoluto. Ni siquiera valía la pena leerlo. Una cosa es segura, sin embargo, leer ese correo realmente me hizo sentirme agradecida de haber enviado ese video al grupo familiar en lugar de solo a mi esposo,
Porque todos merecen saber qué clase de persona horrible es realmente. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado un año desde que cortamos lazos con Jennifer, y, por lo que hemos escuchado, ella y Marcus se casaron hace un par de meses y se mudaron a Canadá. También está embarazada en este momento. Anunció la noticia hace aproximadamente una semana y nos parece que ella y Marcus están bien. Honestamente, bien por ella. Lo divertido es que incluso mi esposo y yo también estamos esperando un hijo, ya estoy en mi segundo trimestre. No mucha gente lo sabe, pero supongo que pronto haremos ese anuncio. En cuanto a Thierry, está muy emocionado de ser hermano mayor, y mi esposo y yo estamos encantados con esto, y vamos a asegurarnos de que esta vez no cometamos errores al conseguir una mala niñera, ja.